Muy buenos días, amada iglesia. Qué bueno estar con ustedes en este día y que el Señor pueda continuar enseñándonos a todos respecto a hombres de grandes propósitos. Hoy hay una palabra que también nos va a desafiar, un hombre que también nos enseña muchísimo, y la palabra con que podemos definir el día de hoy a este hombre se llama obediencia. Ayer el hombre que nos definió, Abraham, se llamaba, o lo definimos como la fe, capacidad de creer. Pero el día de hoy vamos a ver la obediencia para conseguir un propósito grande y ser grande en el nombre de Jesús. Señor, bendigo cada persona que vea este video. Sé que tu preciosa unción está sobre nosotros y que tú nos vas a llenar de tu preciosa presencia cada día. Nos vas a despertar algo en nuestras vidas y que vas a lograr, Espíritu Santo, hacer cosas inmensas en nosotros. Señor, cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Vamos a llegar a lugares que ni siquiera conocemos. Vamos a escuchar cosas que jamás hemos escuchado, a ver cosas que jamás hemos visto, Señor. Señor, te pido que hoy nos enseñes a obedecer completamente a tu voz, a tu propósito, para que nosotros podamos llegar a nuestro máximo potencial en tu propósito. No permitas que nosotros seamos piedras de tropiezo para tu propósito. Más bien permite que nosotros seamos un canal de bendición para bendecir a otros a través de mi propósito, el que tú asignaste a mi vida. Dice así el Señor. Señor, bendigo este tiempo. Abre toda tiniebla, Señor, y échala fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo desánimo, toda contienda, toda división, toda enfermedad, toda tristeza, opresión demoníaca, toda brujería, rezo contrario, envidia, en el nombre de Jesús la atamos, la amordazamos, la reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda incredulidad la echamos fuera en el nombre de Jesús y creemos que somos personas con la capacidad de hacer cosas grandes en tu nombre. Señor, bendigo cada persona que hoy se ha conectado y sé que en tu nombre vamos a lograr cosas inmensas. Bendigo a esa persona y creo que vamos a sumergirnos en un avivamiento tan grande, un avivamiento tan fuerte, un fuego de Dios en nosotros que nos va a llenar de celo por tu obra, de respeto por tu palabra, Señor, y de reverencia por tu presencia, Señor. Hoy bendigo este tiempo y sé que cada persona que se conecta a partir de ahora es sumergida en tu presencia y es tocada por tu preciosa unción en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia, muy buenos días. Si te acabas de conectar, este es el momento en que tú envías el link a una persona que sabe que necesita entender la palabra de Dios y que nos va a hablar de una manera tan clara que sé que de alguna u otra manera el Señor nos puede levantar de la noche a la mañana en hacer grandes cosas con nosotros. Nos puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Ese es el Señor. De repente de Dios. De repente son geniales. Porque el Señor nos va preparando de prueba en prueba, de situaciones en situaciones. Nos va preparando para que de repente venga tu bendición. Así que el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la obediencia. Y este es Moisés. Sí, Moisés. Moisés, después de que fue recogido de las aguas, vivió muy cómodo en Egipto. Era el hijo de Faraón, de alguna otra manera, porque fue adoptado, y tuvo todas las comodidades, tuvo una preparación total, pero Moisés durante todo ese tiempo no entendió cuál era su propósito, sino cuando vino a vivir en el desierto. Allí recibió su propósito a través de una zarza ardiente, pero le tocó vivir cierto tipo de situaciones y cierto tipo de incomodidades hasta conseguir ser preparado tanto en la comodidad como en el desierto para que de repente el Señor lo llamara. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? Que hay un de repente para ti y que todo el proceso que has vivido hasta el día de hoy lo puedes decir, vale la pena. Y que si el Señor tuviera la oportunidad de preguntarte a ti, ¿volverías a vivir lo que has vivido? Tú le vas a decir, Señor, valió la pena porque tú de repente me ayuda a entender el porqué de las situaciones que he vivido en cada etapa de mi vida. Así que prepárate porque vas a ser muy bendecido. Así que vámonos a la palabra. Deuteronomio capítulo 10. Dime un instante, por favor. Deuteronomio capítulo 10,
versículo 12, dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos que Dios te entregó y sus estatutos. Dice la palabra, que puedas guardar sus estatutos, los que te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que Dios está en los cielos y la tierra están llenas de su gloria. ¿De acuerdo? Escúchame aquí la palabra. La palabra de Dios hoy te está diciendo que cuando Él hace un llamado, Él lo único que pide de nosotros es que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y que le amemos con toda nuestra alma. Es lo que Él pide de parte de nosotros. Que le podamos servir con tanta pasión y que lo amemos con todo lo que nosotros podamos tener. Lo que me llama la atención, ¿sabe qué es? Cuando dice la palabra que podamos guardar sus mandamientos y sus estatutos que hoy nos dice para que tengamos prosperidad. Me llama mucho la atención porque hemos aprendido que la prosperidad hay que buscarla, hay que matarse por la prosperidad. Mientras que en el Señor, Dios nos está hablando a través de la palabra y nos está diciendo, ¿quieres tener prosperidad? Ok, métete al propósito, pero cumple los estatutos que yo te mandé. La palabra, conócela. Si quieres prosperar para un propósito, tienes que aprender la palabra de Dios para que Él te prospere, porque por medio de la palabra es que el Señor te va a hablar y te va a dirigir el camino al propósito. Este era Moisés. Moisés fue un hombre que se sujetó a la palabra. Moisés era un hombre de mucha intimidad con el Señor, con Dios, y que de alguna manera tuvo estatutos, tuvo leyes, tuvo decretos de parte de Dios que Moisés los cumplía con su pueblo. Y fue un pueblo muy próspero en medio del desierto. A pesar de estar en el desierto, Dios prosperó a este pueblo porque Moisés era un hombre muy obediente y se ceñía mucho a la palabra. Por lo menos, ahí también en Deuteronomio, versículo 28, me llama mucho la atención lo que le estoy diciendo, porque el Señor quiere que levantar un pueblo próspero, un pueblo que se caracterice porque no le haga falta nada, un pueblo que no aguanta hambre porque el Señor lo bendice. Pero mira lo que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos los estatutos que Dios colocó hoy, entonces Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Dios derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. También dice, el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y bendecirá Dios la tierra que te dio por heredad. Dice la Biblia que si nosotros somos obedientes a la palabra, el Señor nos hace benditos en cualquier lugar donde estemos. Escúchame, no está hablando de que te va a llevar a una tierra, ¿de acuerdo? Bendita. Te dice que todo lo que tú toques va a ser bendito. Es bien diferente. Pero para que eso suceda tenemos que comenzar a escudriñar la palabra y comenzar a entenderla y a amar la palabra. Amarla con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, a tal punto que la palabra quede grabada en nuestros corazones para poder alcanzar una obediencia total. No es una obediencia por imposición, amada iglesia.
No es una obediencia por obligación. Eso es lo que más me parece hermoso de parte de Dios. Es una obediencia porque está grabada en nuestro corazón a tal punto que tenemos la voluntad de hacerlo porque nos nació obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, te invito a que leas la palabra, no para enriquecerte, no. Leas la palabra para que quede grabada en tu corazón y salgas actuando dependiendo de lo que tu corazón tenga, porque la misma palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que tal es el corazón, tal es. Y si tu corazón está lleno de palabra de Dios, pues vas a hablar de Dios y vas a ser como Dios quiere que seas. Por lo tanto, no puedes pasar un día sin leer la bendita palabra, porque cada día que la leas, que la escudriñes, vas a atesorarla y va a quedar grabada en tu corazón, a tal punto que tus acciones van a ser exclusivamente para el Señor. Todo lo que tú hagas le va a agradar a Dios, porque estás obrando de acuerdo a su palabra, no porque te la aprendiste de memoria, no, es porque ya está grabada allí en tu alma. Eso es lo que Dios está diciendo a través de Moisés. Moisés tenía la facilidad de obedecer de alguna manera porque su palabra, la palabra de Dios, quedó grabada en su ser. Y eso se va a transmitir a tus futuras generaciones. La gente que venga detrás de ti o que esté por debajo de ti, sean tus hijos, tus nietos, tus discípulos, cualquier persona, las personas que conozcas y que hayas añadido al Señor, esas personas van a quedar impregnadas de la palabra que esté en tu corazón, porque lo único que vas a hablar es de la bendita palabra del Señor. Qué incómodo es estar entre amigos y que tú no hables de la palabra porque no hay en tu corazón palabra. Qué triste es que tú estés entre amigos y que lo único que hables es del orden del día, que hables de cosas del mundo, que permitas chistes de doble sentido, que permitas cosas que no te llevan a ningún beneficio, porque la palabra es muy cierta. Dependiendo de lo que tenga tu corazón, de eso vas a hablar. Y qué triste que hayan conversaciones que no llevan a ningún lugar. Hay gente que se la pasa horas hablando de fútbol. Hay gente que se la pasa horas hablando de otras personas y hablando mal. Hombres hablando solamente de mujeres, mujeres solamente hablando de hombres. Hay gente que se la pasa criticando. Hay gente que se la pasa odiando y hablan solamente de rencores, hablan de matar, de muerte, de miedo, de terror. ¿Qué tiene su corazón? Porque si Dios quiere hacer un propósito grande en tu vida, Él tiene que asegurarse de que tú vas a cumplir su palabra. Pero para que eso suceda, tienes que grabarla en tu corazón, por voluntad propia. Es lo que el Señor quiere. Así que el Señor te eligió a ti para que seas ese líder de palabra, porque vas a ser capaz de obedecerla. Ese líder en tu familia, ese padre de familia que obedece la palabra, que la escudriña y que sus hijos respiran palabra, su esposa respira palabra, se sienten desafiados a querer más palabra, porque hay un hombre de casa, líder, o una mujer quizás líder, que lo único que hace es bendecir a sus hijos con la palabra. Y no hablo hablar de la palabra de manera religiosa. No, hablo de que sea tan natural que nos quede fácil obedecer a Dios y que los hijos y la esposa o el esposo también obedezca porque te ven a ti hacerlo, porque escudriña la palabra, porque la buscas, porque eres una persona correcta e íntegra en tus acciones. Que puedas ser un líder en la iglesia o en tu comunidad o en tu trabajo, pero porque eres una persona íntegra. Esos somos los cristianos. Los cristianos que estudiamos la palabra, que la hacemos nuestra, la hacemos parte de nuestro ser, que en algún momento la gente puede decir, ese es un buen trabajador, ese es un buen líder, ese es una excelente persona, ese es un excelente padre, una excelente esposa, una excelente madre. ¿Por qué? Porque sencillamente actúan de acuerdo a lo que hay en su corazón. Palabra de Dios. Mira, cuando el Señor abrió la puerta para la salvación de todos nosotros, aquellos que no éramos su pueblo y que ahora somos su pueblo, el Señor abrió esa puerta y dijo que va a colocar su palabra grabada en nuestro corazón. Es decir, que el Señor lo que más anhela de nosotros es la obediencia a Él. Por eso la va a grabar en nuestro corazón.
Y si tú todos los días no haces un esfuerzo por conseguir la palabra en tu corazón, estás perdiendo el tiempo y vas a hacer otras cosas que no te mandaron a hacer. Dios habla de acuerdo a sus principios en la palabra. Así que está muy atento a lo que el Señor te quiere hablar. Número 1, ¿qué necesitas para obedecer? Como Moisés, cambiar tus hábitos. Necesitas cambiar los hábitos, desaprender lo que habías aprendido y comenzar a aprender algo nuevo, de acuerdo a la palabra de Dios. Cambiar los hábitos de lectura de palabra, cambiar los hábitos de meterse en comunión con Dios o intimidad con Dios, cambiar los hábitos que normalmente venías aplicando durante toda tu vida y va a ser un poco complicado, pero cambiar todos esos hábitos a tal punto que para ti lo principal sea Dios y su palabra y tu familia, que eso sea lo principal. ¿Qué nos han enseñado los hábitos? Que hay que correrle al día a día, que hay que solamente ir a la iglesia los domingos y con eso es suficiente, que los hábitos nos han enseñado que solamente hacer un poquito de esfuerzo para tener lo necesario es suficiente. No, hay que cambiar los hábitos para lograr grandes cosas en nuestra vida, que cambiar la manera de hacer las cosas a tal punto que ya la hagamos de manera por inercia. De tal manera, ¿por qué te cepillas los dientes? Porque ya tienes el hábito de cepillártelos por inercia. Terminas de comer algo y tú te levantas inmediatamente al baño para cepillarte los dientes. Inmediatamente tu ser ya lo tiene grabado. Entonces, asimismo vas a grabar un nuevo hábito. ¿Cuál hábito? Leer la palabra. Tú no puedes salir de tu casa o no puedes acostarte el día de hoy sin haber leído una porción y haberla grabado, haberla meditado en tu corazón. Ese es un nuevo hábito que vas a adquirir. Un nuevo hábito para meterte en la oración con Dios. Un nuevo hábito para meterte en la comunión con Dios. No puedes acostarte sin haberle dirigido el día o una oración al Señor. Esos son nuevos hábitos. Entonces te invito el día de hoy para que comprendas que si quieres obedecer la palabra tienes que aprender a cambiar los hábitos. De lo contrario, los viejos hábitos van a seguir comandando tu vida, van a seguir dirigiendo tu vida y vas a volver otra vez al principio. Y no vale la pena. Si ya Dios dijo que iba a hacer algo contigo, entonces ayúdate para que el Señor lo pueda hacer. ¿De acuerdo? El Señor quiere que cambies tus hábitos. Segundo, para obedecer necesitamos firmeza y carácter. Moisés era una persona firme, una persona llena de carácter, a pesar de que sus inicios le faltaba carácter y le faltaba firmeza. Sin embargo, Dios, en el momento que lo comenzó a tener comunión con Él, en el momento que comenzó a tener intimidad con Él, Dios comenzó a formar su firmeza y su carácter. Es decir, que si quieres tener un carácter firme y quieres tener esa esencia de Dios, tienes que comenzar a tener comunión, intimidad con Dios, a tal punto que el Señor forme esa área en ti, esa fidelidad y esa lealtad con Él, porque un propósito grande necesita carácter firme. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo hace mucho tiempo, pero cuando tú tienes un carácter, un doble ánimo, sencillamente la palabra dice que vas a ser inconstante en todos tus caminos. Pero si eres firme y con un carácter firme, el Señor va a entregarte y va a confiarte grandes cosas porque sabes que tú vas a permanecer. Así se muevan las olas del mar, así el viento sople en contra tuya. Sabe el Señor que te vas a levantar cada vez más porque tienes ese carácter definido. Dios está buscando de esta generación una generación de carácter fina, una generación de carácter y de firmeza. Dios no quiere una generación que se debilita con el primer obstáculo, que retrocede. No, Dios no quiere esa generación. Dios quiere formar tu carácter y tú tienes el carácter. Por eso Dios te está hablando de esta manera. Número 3, necesita indicaciones directas del Espíritu Santo. Eso requiere la obediencia. La obediencia requiere que tú escuches las indicaciones solamente del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Job, capítulo 33, dice que Dios habla de una o dos formas al hombre, pero que el hombre no lo entiende. Que habla a través de sueños o en visiones nocturnas. Cuando el hombre está en el lecho, ahí en la cama.
pero que el hombre muchas veces no lo comprende, no lo entiende a Dios. Dios habla todos los días, pero como el hombre tiene tantas cosas, tanto activismo, tantas actividades durante el día, tantas situaciones en qué pensar, se olvida de lo más importante, y es escuchar la voz de Dios. Estás actuando todo el día, tienes una vida tan agitada, estás pensando todo el día en cómo pagar las deudas, cómo salir de esto, cómo hacer aquello, cómo ir a trabajar, qué vas a comer, cómo vas a pagar el alquiler de la casa. Estás pensando en tantas cosas todos los días que vives una vida acelerada, agitada, y llegas a viejito y no te diste cuenta en qué gastaste tu vida. El Señor te está diciendo el día de hoy, dedícame un tiempo y llena tu vida de palabra, llena tu vida de comunión y deja que yo te hable. Porque Dios le habló a un profeta llamado Elías. En el momento que Elías estaba en la cueva, dice la Biblia, que vino un fuego, vino un terremoto, vino tempestad, pero que la voz del Señor no estaba allí. Solamente cuando vino una brisa suave, en la paz, ahí estaba la voz de Dios. Dios hace mucho tiempo te está hablando a ti, amada iglesia, pero quiere que tú pares, te detengas y que lo conozcas a través de la palabra, que te detengas y medites a través de ella, porque el Señor quiere hablarte claramente, quiere darte instrucciones respecto al propósito al cual te eligió. El Señor sí habla todavía. Hay una corriente que dice que el Espíritu Santo era antes, que ahorita no. Son mentiras, porque el Espíritu Santo aún sigue hablando. Lo que pasa es que tenemos tanto activismo que perdemos esa comunión con Él y no logramos escucharlo. Así que si la palabra de Dios dice que Dios habla a través del sueño, a través de visiones, para hacer su consejo, para recibir su consejo, verifica bien que tú tengas un espacio indicado con Dios en el silencio, en la quietud, para que Él te pueda hablar todos los benditos días. Recuerda, para ser obedientes necesitamos palabra. Moisés nos lo enseñó. Pero para ser obedientes también necesitamos algo que pronto lo necesitas el día de hoy conocer. Y está en el capítulo 12 de Juan. Vamos al libro 12 de Juan. Juan capítulo 12, versículo 24 y 25. Dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La palabra es muy clara cuando nos dice para ser obedientes. Para ser obedientes hay algo en nosotros que tiene que morir. Esa carnalidad, esa manera de hacer las cosas a nuestra manera, ese egoísmo, esa voluntad propia, tiene que morir en nosotros para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Dios quiere moverse en tu vida, quiere utilizarte de una manera inimaginable. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero tienes que comprender que tienes que morir para poder dar mucho fruto. No puedes amar tu vida en esta tierra, no puedes amar mucho más la mundanalidad, no puedes amar mucho más lo material, más que las cosas del Señor. Porque dice la Biblia, si tú amas tu vida y lo que tienes en esta tierra material, lo vas a perder. Pero si amas mucho más las cosas de Dios, vas a ganar tu vida para la eternidad. Y es lo que debemos comprender el día de hoy. Pero para eso necesitamos ser obedientes. La obediencia es un efecto. Escúchame. La obediencia es un efecto causado por la palabra de Dios en nuestro corazón. Si tú quieres ser obediente realmente a las cosas del Señor y cumplir un propósito grande como Moisés, que sacó al pueblo de Egipto y lo llevó a una tierra prometida y le habló con palabra, si lo quieres hacer un propósito tan grande como esos, que hoy por hoy aún Moisés nos enseña, necesitas llenarte de palabra, necesitas comprender que si en algún momento
tú no mueres a tus propias pasiones y no mueres a lo terrenal por no querer escudriñar la palabra, por tener una comodidad material. Sencillamente vas en algún momento a desobedecer a lo que Dios quiere hacer contigo. Y Dios quiere utilizarte grandemente, así que déjate utilizar, porque sé que Dios hoy te está hablando. Obediencia total. Y repite conmigo, yo voy a ser una persona que va a cambiar los hábitos con una firmeza y carácter claros y con unas indicaciones del Espíritu Santo, porque a partir de hoy lo más importante para mí va a ser, Señor, tu palabra y tu presencia en el nombre de Jesús. Padre, bendigo tu iglesia y bendigo cada persona que está aquí conectada. Tu propósito se va a cumplir en nosotros y Señor, hoy a través de Moisés nos enseñas que la obediencia es lo principal. Tu palabra nos enseña el día de hoy, Señor, que si obedecemos tu preciosa palabra, tus estatutos, tus decretos, si lo obedecemos, Señor, dice la Biblia, que vamos a prosperar, no para nosotros, sino para tu propósito. Eso es lo que hoy, Señor, quieres hablarnos a través de la obediencia y nos lo enseña a través de Moisés. Gracias por ese tiempo. Te exalto, te bendigo y te honro porque sé que vas a hacer cosas grandes en nosotros y gracias por el avivamiento que va a causar, Señor, tu obediencia en nosotros, nuestra obediencia para ti, Señor, porque sé que tú eres grande, precioso, perfecto y sabemos que tú, Señor, te vas a mover enormemente en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, recuerde que somos Milén, una iglesia que lleva luz en las naciones y sabemos que ya llevamos 2 principios en esta semana, fe y obediencia, así que prepárate para el resto de palabras porque sé que Dios nos va a bendecir enormemente en todo lo que Él ha propuesto hacer con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos próximamente. Bye bye.